la bienvenida al ministro del Ambiente, secretario del Agua, Humberto Cholango. Queremos empezar por un tema emblemático que se resolvió en la Corte de La Haya la semana anterior. Si bien hay la posibilidad, como dijera aquí 2 días antes el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, posibilidad del recurso nulidad. Siendo prácticos, resulta extremadamente complejo, difícil ese tema. Y todo esto es un proceso largo en donde ha habido fallas en el Estado ecuatoriano, más allá de los legítimos derechos que tienen aquellos que han sufrido por la contaminación durante décadas. Cierto es, ellos han sido los más afectados. Lastimosamente en el camino la politiquería, la acción, al menos en el gobierno anterior, cuando trajo artistas pagando millones de dólares para decir la mano sucia de Chevron. Resulta que se le metió mano a la justicia, como dijo Correa el 2011, y ahí están los resultados. Bueno, bienvenido Humberto Cholango. ¿Cómo ve este caso Chevron y la sentencia del Tribunal de La Haya? Muy buen día. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioyentes y muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, nosotros como ecuatorianos y como gobierno nacional, primero queremos decir con total transparencia que nosotros no pactamos con Chevron ni con ninguna empresa, como se lo ha intentado decir desde algunos sectores, que el gobierno se ha pactado con Chevron. Que nosotros queremos rechazar categóricamente esas afirmaciones malintencionadas. Nosotros vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional. Nosotros vamos a seguir cuidando, protegiendo la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, y sobre todo, para nosotros es fundamental la unidad del pueblo ecuatoriano. Frente a este laudo arbitral planteado por Chevron de una intención malhadada, los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que unirnos para poder enfrentar en los organismos, en los espacios internacionales, para defender a nuestro país y los intereses de nuestra soberanía. Este laudo arbitral fue planteado en el año 2009 y concluyó su proceso en el año 2016, y durante ese tiempo ha redactado, y ahora tenemos este laudo que si es que se aplicaría esto, afectaría la estabilidad económica, el crecimiento económico, la estabilidad democrática, política del país, y por lo tanto es necesario esta gran unidad entre los ecuatorianos y ecuatorianas para poder enfrentar y buscar los recursos legales que pudiera señalar la Procuraduría General del Estado para acudir a las instancias internacionales. Decíamos, más allá del legítimo derecho que han tenido los afectados. Ayer entrevistábamos al señor Piaguaje, que nació justo el año que viniera al Ecuador Texaco, año 64, y él decía: nosotros hemos sido los principales afectados. Y de alguna manera ellos se sienten también usados, utilizados por la politiquería, que de esto se hizo una gran propaganda oficial, e incumpliendo los procesos internos en materia judicial, en el debido proceso. ¿Cómo debe enfrentarse este tema? En condiciones como usted ha señalado, sería extremadamente difícil para el Estado ecuatoriano, en esta situación económica de escasez de recursos, que venga cuando se fije el monto, en 90 días, como decía el procurador Íñigo Salvador, que venga alguna cantidad exorbitante y que le toque sacar al Estado ecuatoriano. Esto va a afectar a todos los ecuatorianos. Se va a afectar a la política educativa, a la política de salud, a la política de seguridad nacional, de poder invertir, desarrollar el país. Es decir, afecta y golpea a los municipios, a los consejos provinciales, a las funciones del Estado, al sector empresarial inclusive, ¿no? Entonces,
Para nosotros, eso está claro, nosotros vamos a defender, eso es el mandato de nuestro presidente, vamos a defender como nación, como país, frente a este laudo arbitral injusto que nos quiere imponer. Hay que decir y aclarar al país también, el juicio contra Chevron es de los afectados, es un juicio particular, el Estado nada tiene que ver, pero claro, la empresa utiliza, ¿no es cierto?, utiliza los tratados bilaterales para apelar a eso e intentar atacar al Estado ecuatoriano. Pero también ahí hay que decir, Chevron, por ejemplo, dejó las operaciones en el año 92 en el Ecuador y el tratado de inversiones bilaterales entra en vigencia en el año 1997. O sea, 5 años después. ¿Cómo así la retroactividad para aplicar? Por ejemplo, hay que identificar los responsables que liberaron las responsabilidades sobre la contaminación ambiental en la Amazonía. Son 1.400.000 hectáreas de perímetro de área que operó Texaco y ahora Chevron. Son aproximadamente cuantificadas 1.000 piscinas que están ahí. O sea, y también las enfermedades como cáncer, como contaminación de suelos, que no se puede cultivar, contaminación de agua. Por ejemplo, nosotros que estamos en la Secretaría del Agua, hemos tenido que andar buscando para poder abastecer de agua a los municipios, buscando dónde se puede encontrar alguna fuente que no esté contaminada, por ejemplo. Eso tiene su costo de inversión, o sea, conducir líneas de construcción desde distancias bastante largas, por ejemplo, el tratamiento, por ejemplo, siendo que Amazonía tiene prácticamente el 80-85% de patrimonio hídrico, y en la Amazonía Norte especialmente, donde se ha desarrollado esta actividad, tenemos una gran contaminación de agua, los niveles de pobreza, por ejemplo. Entonces, para nosotros la verdad está ahí, a la luz del día, está contaminada ese territorio donde operó. Esa es la verdad. O sea, con la verdad nosotros vamos a defender a nivel internacional. Ahora, claro, obviamente, como decía usted, los gobiernos de turno han intentado o han utilizado, ¿no?, esta causa tan noble de los afectados que iniciaron hace 25, 30 años este juicio, han utilizado políticamente. Y eso ya las instancias correspondientes, se ha pedido una acción de repetición, analizarán las instancias, las instituciones correspondientes y determinarán las sanciones que tengan que determinar. Claro, el tema es, como usted dice, esto empieza por una acción ciudadana, por la contaminación, por los efectos, los daños, la muerte, pero a través del tiempo esto fue manipulado. Recordemos, ayer Diario del Comercio publicaba 80 millones de dólares se ha invertido en contratación de abogados, en defensa, se trajo artistas para que se manchen la mano en la región amazónica, todo propaganda oficial, y resulta que eso no sirvió. Por otro lado, usted decía que esto que viene de hace años tiene su origen, y hay, porque para el registro histórico hay que señalarlo, hubo autoridades en Petroecuador, hubo autoridades judiciales, el fiscal de Pichincha de entonces liberó de culpa a Petroecuador. Hablamos del doctor Washington Pesantes, pero ahí están los dictámenes, fines de la década de los 90, inicios del nuevo siglo, pero ahí están las acciones. O sea, podría decirse que esto es producto de una serie de errores y manipulaciones, y quienes terminan pagando son los afectados de la región amazónica. Primero, claro, obviamente los afectados que han intentado golpear a los afectados van a seguir en este proceso, me imagino, por las declaraciones públicas que han hecho en los medios de comunicación nacional, pero también los afectados, ¿no? Vamos a ser los 16 millones de ecuatorianos. Cuando esta empresa, el laudo arbitral, cuando fije algún monto para pagar, solamente que fije tal vez $1 ya es una afectación al Estado ecuatoriano.
O sea, y si fuera una cantidad exorbitante todavía, si nosotros necesitamos para construir escuelas, puentes, carreteras, necesitamos invertir en sistemas de riego, en agua potable, necesitamos inclusive ampliar la oferta educativa tanto en las universidades. O sea, eso va a ser un golpe a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso hay que tener conciencia de que esto tenemos que enfrentar con una unidad nacional. O sea, eso es nuestra posición y obviamente desde el gobierno nacional vamos a defender a nuestro país, vamos a seguir respetando la independencia de las funciones del Estado y también obviamente nuestro respeto, nuestra admiración por la lucha que han desarrollado los afectados en la Amazonía. Usted empezó diciendo, señor ministro del Ambiente Humberto Cholanco, que no han pactado con Chevron ni ninguna empresa. Sin embargo, quienes administraron irresponsablemente el país han dicho que casi se ha llegado a un pacto para perjudicar a la administración anterior, para perjudicar al prófugo de la justicia que vive en Bélgica. ¿Eso se puede admitir, afirmaciones de ese sentido? No, son declaraciones irresponsables que simplemente por un afán político, ¿no? Simplemente por un afán político frente a casos tan sensibles, casos tan nobles que son, intentan indicar. Y nuestro presidente, propio presidente, ha dicho que nosotros vamos a seguir defendiéndonos y vamos a seguir defendiendo la soberanía del país en las instancias que correspondan. Nosotros no pactamos con nadie, peor con la Chevron. Eso que se quede claro para los ecuatorianos y ecuatorianas.